Bueno, pues vamos allá con un vídeo que desde luego no esperaba hacer en el día de hoy, no por otra cosa que no se esperaba una decisión después de 3 semanas. Repito, 3 semanas ha tardado la FIA en cambiar de decisión de lo que dijeron a lo que hoy se ha informado. Por supuesto no se esperaba que se diese esta noticia en el día de hoy, así que no esperaba por supuesto hacer este vídeo, y un vídeo que desde luego, una noticia que me parece una tremenda vergüenza. Pero bueno, vamos a contaros todo lo que ha ocurrido, todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar por la noticia, y es que sí, como habéis visto en el titular y en la miniatura de este vídeo, ahora sí la FIA va a monitorizar los alerones delanteros, la flexibilidad de los mismos. La noticia viene de John Noble, periodista de motorsport.com, también se publica en autosport.com, por eso habéis visto la noticia en los dos medios publicados, y es la misma fuente que dijo que la FIA no iba a revisar los alerones delanteros, la flexibilidad de ellos. Fue el primero en decirla. También ha sido el primero en decir que efectivamente han cambiado de decisión y ahora sí que la van a monitorizar. La FIA va a instalar videocámaras para fijarse en la flexibilidad de los alerones delanteros, videocámaras adicionales, y esto se hará a partir del próximo Gran Premio de Bélgica. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los alerones delanteros consiguen los equipos con ellos obtener, los alerones delanteros flexibles consiguen obtener un mejor balance, porque efectivamente si al final tú consigues tener menos carga aerodinámica cuando estás en recta y luego consigues aumentarla, pues tienes un mejor balance, tienes mejor velocidad en recta, tienes un buen paso por curva, al final todo es positivo, es por lo que lo llevan los equipos, pero no es legal, no era legal, hasta que la FIA dijo que sí, venga, vamos a dejarlos, esta vez, por primera vez lo iban a dejar, y ahora han decidido cambiarlo con un cambio de 3 semanas. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que dicen también en la información de motorsport.com, hay algunos equipos que tienen la duda de hasta qué punto está llegando la flexibilidad de algunos equipos. Hace 3 semanas se informó que no, que incluso con un Red Bull que públicamente dijo Mercedes tiene un alerón delantero, no lo iban a revisar. Lo de Red Bull llegó en Austria, en teoría en España ya lo tenían, en teoría Mercedes desde Mónaco lo tiene, y en teoría los 4 equipos de la zona alta, incluimos luego a Aston Martin, el quinto equipo en este caso, tienen ese alerón delantero flexible. Algunos más, algunos menos, por ahí llegan las quejas, ¿no? Bueno, flexibilidad tienen todos los alerones, tienen todos los componentes de la Fórmula 1, porque es imposible que no flecten con la presión que se ejerce al final, pero se permite hasta un punto determinado, y por eso se estaba quejando sobre todo Red Bull. Ahora ha cambiado 3 semanas después, a principios de esta misma semana ya habían avisado a los equipos que sí que iban a mirar esa flexibilidad. Esto lo ha avisado Nicolás Tombazis, según se informa, director de monoplazas de la FIA, y ha avisado que en los entrenamientos libres el viernes, ahora os especifico mejor esta información, pero va a ser el viernes el que sirva para revisar qué es lo que están haciendo estos alerones delanteros. Motorsport.com informa que va a ser equipos seleccionados. No se sabe qué equipos van a ser. No entiendo por qué solo equipos seleccionados, es decir, si lo revisas a todos, hasta al equipo que no tenga flexibilidad en su alerón delantero, pero lo tendrás que revisar a todos. No, va a revisar, vamos a poner el supuesto de que se revise solo a Mercedes, me parece injusto también, incluso para Mercedes, porque ahí Mercedes va a alegar, ¿y por qué a McLaren no? Si McLaren también, el beneficio que han tenido a lo largo del año a lo mejor ha sido porque han introducido ese alerón delantero flexible. Pues no tiene sentido, solo equipos seleccionados, y es que me veo venir qué equipo seleccionado va a ser. Creo que todos vais a intuirlo, luego quiero hablar sobre esto. Se van a colocar una serie de puntos en los alerones, en el alerón. Esto es algo que ya se hizo en el pasado con los alerones traseros, porque Red Bull fue en 2021 el equipo que llevó alerones traseros, en ese caso eran flexibles, y se pusieron, se le miró más esa flexibilidad también, y se pusieron esos puntos para revisar esa flexibilidad. Había hasta un punto hasta el que podía llegar, si se excedía, efectivamente estaba flectando más de lo permitido. Se continuó incluso haciendo en 2022, como no había flexibilidad, pues se quitaron esos puntos en los alerones traseros y ahora van a volver en los delanteros. Si queréis saber exactamente dónde se van a colocar, lo explican en el artículo de motorsport.com, que os recomiendo que vayáis a ver para que veáis la fuente de primera mano, pero bueno, se van a poner unos puntos en el alerón delantero en determinados puntos, con unas cámaras que van a estar montadas únicamente
El viernes, que también es curiosa esta información, o sea, es decir, ¿cómo que solo el viernes? ¿Solo vas a mirar la flexibilidad en los entrenamientos libres del 1 y 2? ¿Te da igual los libres 3 y ya la clasificación y la carrera? Bueno, sí, va a ser solo en esos determinados equipos y solamente el viernes. Ahora bien, lo que se informa, lo que se comenta, es que van a estar muy encima de los equipos a los que se les revisa para ver que efectivamente no cambien de alerones, es decir, no pongan un alerón sin flexibilidad y luego monten el alerón con flexibilidad, se va a estar encima. En teoría en libres 1 y libres 2 como mínimo tienen que estar usando esas cámaras el 50% de las veces que estén en pista, que tampoco tiene sentido que lo utilicen todo el rato, ¿no? Si lo vas a mirar. Bueno, se tiene que usar ese 50% con el objetivo de que no les dé tiempo, en teoría, para salimos un ratito a pista para que mires, para que veas la flexibilidad, veas que no flecta más de lo permitido, pero luego sí que metas el alerón delantero flexible y ya encuentres la configuración con él. Esto es lo que se comenta. Estos equipos seleccionados tendrán que montar las cámaras, no se sabe qué equipos van a ser los seleccionados, ya se dirá, esperemos que se diga, para ese Gran Premio de Bélgica. Pero no puede ser esto de la FIA, no puede ser que hace 3 semanas se diga que no se va a revisar y ahora que sí. No puede ser por el propio hecho de, vale, si tú hace 3 semanas no habías determinado nada, y dices que los prohíbes, los equipos sabían que estaban haciendo algo que no era legal. Porque es que lo que estaban haciendo, porque estaban buscando el límite del reglamento, Mercedes abiertamente lo dijo así y se lo has permitido. Si esto lo haces, no puedes cambiar de decisión. Porque si un equipo está haciendo algo ilegal y te pillan, mala suerte. Aston Martin el año pasado estaba haciendo algo ilegal, lo sabían, les pillaron. Pues mala suerte, pues tan perjudicados, sí, obviamente, pero es que lo estabas haciendo tú mal, y te la estabas jugando y te han pillado. Aquí no les han pillado a nadie. Bueno, sí, les pillaron a los primeros que lo hicieron, pero es que se lo permitieron. Y a partir de ahí, ya no voy solo por el propio Aston Martin que ya lo ha llevado. Es que Alpine, Sauber, Haas, Alfa Tauri o Williams están trabajando en ello. Porque lo has permitido y porque es una herramienta muy útil ese alerón delantero flexible. El alerón delantero flexible no va a poner a todos los equipos peleando por la victoria, pero te va a conseguir un balance mucho mejor con lo que tú vas a notar un beneficio en pista. Y para Sauber, que está último, pues quieren ese alerón delantero flexible si ven que obviamente están dejándolos. Ahora, de repente, 3 semanas después, lo prohíbes. No puedes hacer eso. Me hubiera parecido bien, entre comillas, ¿y por qué digo entre comillas? Pues porque ya lo dije el año pasado y repito lo mismo, para mí, si se está llevando al límite del reglamento, si hay ese vacío legal, si porque se mide la flexibilidad de los alerones, lo que suele hacer la FIA es una medición en parado. Luego está que en pista todo flecta, pero hay un máximo que se está excediendo en ese máximo que es muy difícil de mirar, que se va a mirar ahora mediante cámaras y mediante su posición, básicamente. Pero si se llega a ese límite, si se va a ese límite del reglamento y encima lo permites, que a mí me parece correctísimo que se permita, no puedes cambiarlo. Y si lo cambias, lo tendrías que haber decidido antes. No puede ser que en 3 semanas hagas este cambio ahora de repente. De verdad, ¿qué ha cambiado en estas 3 semanas? Es que a mí no me gusta ser conspiranoico, pero es que obviamente el único cambio es que lo ha llevado Aston Martin, porque el resto de equipos, al principio salió la información y se decía solo que McLaren y que Mercedes lo tenían, luego se amplió a que Ferrari y ahora últimamente se amplía a que Red Bull lo tiene. La verdad es que si lo tienen los 4, lo tienen desde que comenzó todo esto, porque ninguno ha traído novedades en el alerón delantero. Alguno flectará más de lo más aún, quiero decir que seguramente Red Bull, a lo mejor porque se estaban quejando, quiero pensar que sabrían la flexibilidad que tenía su propio alerón, si es que tiene un alerón delantero flexible, y sabrían que a lo mejor lo podían medio controlar, y a lo mejor Mercedes es que flecta más aún del Red Bull y por eso se quejaban. No sé cuánto será la flexión que tendrán algunos equipos, pero es que el único cambio es que Aston Martin lo ha introducido, de verdad, y no ahora está saliendo en redes sociales, es que van contra Alonso. Pero es que es normal que salga esto en redes sociales, si es que es el único cambio que ha habido en 3 semanas y ahora sí deciden cambiarlo. Pues bueno, veremos cómo repercute esto,
¿Cómo repercute en el rendimiento de los propios equipos? Si lo tienen los 4 de arriba, más Aston Martin, que no lo dicen en el artículo, pero lo tiene, pues va a perjudicar a los 5 por igual, obviamente, a algunos más, a algunos menos, algunos encontrarán a partir de aquí mejor el balance, a algunos les costará más, veremos ahí ya los equipos cómo se desenvuelven, pero es que la pasada temporada, por lo menos en este sentido, fueron iguales todo el año. Quiero decir, aunque el año pasado tampoco me parece que lo hicieran del todo bien, pero por lo menos no cambiaron su veredicto de los alerones delanteros flexibles, no. No me parece que fue muy bien porque lo llevó a Aston Martin se lo quitaron tajantemente y luego lo revisaron. En este caso ni siquiera se lo habían quitado a nadie, ni se lo han quitado a nadie ahora mismo. O sea, es decir, ahora mismo que es Mercedes, sobre todo al que más se le acusa, no, lo que hizo la FIA el año pasado es decirle a Mercedes, no lo puedes usar y luego ya miramos si de verdad flectaba más de lo permitido o no. Eso hicieron el año pasado con Aston Martin. Me parece mejor, obviamente, lo que hacen ahora de revisarlo. Pero es que además, el año pasado luego cambiaron las normas. Por lo menos siempre fueron con una misma línea de no se permite la flexibilidad. Este año es que hay ese cambio de veredicto de repente, de una semana para otra, que no tiene sentido, y es que es normal luego que salgan estas cosas, y es normal que Alonso pues hace años ya saliese a decir que no consideraba la Fórmula 1 un deporte por culpa de la FIA, es que eso lo dijo en 2006, y es que a día de hoy seguimos teniendo este tipo de cosas de la FIA que es que son impresionante. Esto es la noticia que tenemos en este vídeo que contaros. Muchísimas gracias por haber llegado. Por supuesto, me encantaría saber vuestra opinión sobre todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que te parece este cambio de veredicto que da la FIA ahora? Me encantaría saber tu opinión sobre ello. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y te recuerdo que, por supuesto, mañana empieza el Gran Premio de Hungría, así que vamos a disfrutarlo. Más allá de lo que haga la FIA, todo te lo vamos a contar aquí en YouTube.